Hola chicos, ¿cómo andan? En este videito bien sencillito, lo que vamos a hacer es, para aquellos que cuando iniciamos con la parte de logaritmación o el trabajo con los logaritmos, por ahí tratamos de hacer mucho con la calculadora y es bueno saber usar la calculadora así para algún tipo de ejercicio, ¿sí? Primero, mencionar dos cuestiones importantes. En la calculadora solo vamos a encontrar dos tipos de logaritmos, ¿sí? Si recordamos la clasificación de logaritmos, los más comunes o los que más usamos habitualmente y con los que trabaja la calculadora son los logaritmos decimales, los de base 10, aquellos que solamente íbamos a escribir log sin poner la base, que corresponde a esta teclita de acá, y los logaritmos naturales, que son los que tienen la base o por base al número e, que corresponde a esta teclita que está acá. Esta calculadora, habitualmente estos modelos trabajan en forma directa solamente con estas dos o con estos dos tipos de logaritmos, es decir, simplemente presionando esas dos teclitas y el argumento ya podemos resolver. Por ejemplo, tenemos acá un primer ejercicio, logaritmo decimal de 1000. Acuérdense que si la base no está escrito o no está escrita, yo lo voy a escribir a propósito ahora, es logaritmo decimal, ¿está bien? Entonces, como es un logaritmo decimal, lo hacemos directamente con la calcu. Vamos a la calcu y presionamos la teclita log de logaritmo decimal y después el argumento. El primero era 1000 y resolvemos directamente. Esto nos da 3 como resultado. Entonces, logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Me acuerdo de la justificación porque 10 al cubo es 1000. Esto tranquilamente se lo puede hacer usando la definición, ¿sí? Razonando desde la potencia, obviamente. Pero está bien, si lo quiero hacer con la cálculo no hay ningún problema, se puede hacer. Siempre y cuando los logaritmos que debo calcular sean aquellos logaritmos con los que la calculadora trabaja directamente. Hay algunos modelos de calculadora que permiten resolver cualquier tipo de logaritmo, siempre y cuando obviamente la base sea un número y el argumento también sea un número. Ya cuando alguno de los dos es variable, la calculadora ya no va a ayudarme mucho, ¿sí? A ver, vamos a resolver este logaritmo ahora con la cálculo. Hacemos lo mismo, pero en lugar de 1000 usamos el 100. Logaritmo de 100. Eso nos da 2. Siempre y cuando la cálculo trabaje directo, ¿sí? Logaritmo de 50. Fíjense, ahí por ejemplo, si yo lo quiero calcular directamente, 50 no es una potencia de la base 10 de este logaritmo, por lo tanto, me sirve y bastante la cálculo. El logaritmo de 50 me da aproximadamente 1,69. Aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente 1,69. Ahora vamos con el otro tipo de logaritmo, que es el logaritmo natural, la otra teclita. En este caso el primero es logaritmo natural. Acuérdense que el logaritmo natural es un logaritmo cuya base es el mismo número e. Entonces en este caso sería logaritmo natural de e, sería el logaritmo de en base e del número e de vuelta, ¿sí? Esto lo puedo hacer usando propiedades o razonando desde la potencia. El número e elevado a qué exponente me da por resultado el número e. Sabemos que tiene que ser 1, porque solamente cuando elevo un número a la primera potencia, a la 1, obtengo el mismo número como resultado. Si no, voy a la calcu y presiono la teclita logaritmo natural del número e. ¿Dónde está el número e acá? Bien, para el número e tengo dos formas de obtenerlo. A ver si conseguimos que se vea mejor ahí en la pantalla o en el tablero de la calcu. Ven arriba la teclita del logaritmo natural. Con el shift, es decir, en la inversa, aparece e a la x. Ahí está el número e, ¿sí? Que en ese caso sirve para trabajar desde la potenciación. Y en rojo con el alfa aparece el valor del número e. Tranquilamente entonces podemos hacer así. Una vez que apretamos la teclita logaritmo natural, presionar alfa y el número, o la misma teclita logaritmo natural para que aparezca el número e. Y ahora presionamos el igual. Y eso nos da 1 por resultado, que fue lo que habíamos razonado hoy desde la potenciación simplemente.
¿Qué pasa si ahora quiero calcular cualquier otro logaritmo usando el logaritmo natural? Por ejemplo, vamos a usar el 100, que hoy calculamos el logaritmo decimal y nos había dado 2. El logaritmo natural de 100 nos da por resultado aproximadamente 4,61. Entonces, 4,61 aproximadamente. Logaritmo natural de 5, la misma teclita, logaritmo natural, 5, y nos da 1,61 aproximadamente. Logaritmo natural de 1, podemos hacer por propiedad o directo de vuelta con la calcu. Logaritmo natural de 1 nos da 0. Y ahora, ¿qué pasa cuando tengo que resolver? Porque hasta acá hicimos con la calcu logaritmos con los cuales la calcu trabaja. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo que resolver logaritmos que no figuran, cuyas bases no figuran en la calculadora? Este modelo por lo menos no permite hacerlo. Hay otro modelo, el que le sigue a este, que tiene una teclita, se las voy a dibujar acá. En la teclita dice logaritmo y tiene en el lugar de la base un rectangulito o un cuadradito para rellenar, y en el lugar del argumento también tiene otro cuadradito para rellenar. Esto permite calcular cualquier tipo de logaritmos, ¿sí? Ahora, este modelo, por lo menos el que tengo yo y que tenemos la mayoría, no lo hace. Entonces, para calcular este tipo de logaritmos, y esto es muy útil después en el trabajo con ecuaciones y demás, o con variables, vamos a usar una propiedad o una operación, como le quieran llamar, que se llama cambio de base. El cambio de base permite reducir y calcular así un logaritmo, ¿sí?, en cualquier base y de cualquier número m por medio de la división entre el logaritmo decimal de m y el logaritmo decimal de la base. Es decir, para el cambio de base siempre divido el logaritmo decimal del argumento dividido el logaritmo decimal de la base. ¿Está bien? Conviene usar siempre logaritmo decimal o logaritmo natural porque son los dos con los que trabaja la calcu. El objetivo es que acá usemos la calcu al final, si no, no tendría sentido. Debe ser siempre el mismo logaritmo, o los dos son logaritmo decimal o los dos son logaritmos naturales. ¿Está bien? Pueden ser cualquier otro tipo de logaritmo, pero si mi objetivo es usar la calcu, solo me conviene trabajar acá o el logaritmo decimal o el logaritmo natural. Vamos a ver cómo hacemos entonces estos dos con el cambio de base. Esto con el cambio de base va a ser entonces igual a logaritmo decimal de 64 dividido el logaritmo decimal de la base, que es 2. Entonces ahí usamos ahora la calculadora. Vamos a la calcu, logaritmo de 64 dividido logaritmo de 2. Y ahí tenemos el resultado, que es 6. 2 a la sexta, esto es 64 es potencia 2, se podía hacer directo por usando la potenciación. 2 a la sexta me da 64, no hay problema, lo hicimos con la calcu. Fíjense que si en lugar del logaritmo decimal yo hago el mismo ejercicio pero con el logaritmo natural de 64 dividido logaritmo natural de 2, me va a dar lo mismo. Porque el objetivo es que usemos siempre el mismo logaritmo acá. Mientras usemos el mismo logaritmo no hay ningún problema, va a estar siempre bien esto. Hagamos ahora logaritmo en base 7 de 21, lo voy a correr un poquito. Vamos a correrlo un poquitito. Se me cayó la camarita. Vamos a correrlo un poquitito para acá. Vamos a resolver entonces logaritmo en base 7 de 21 usando el cambio de base. Esto va a ser igual a logaritmo decimal de 21 dividido el logaritmo decimal de la base, que es 7. Y ahí se vuelve sumamente sencillo hacer esto, fíjense. Logaritmo decimal de 21 dividido el logaritmo decimal de 7. Y esto nos da por resultado aproximadamente 1,56. Entonces esto va a ser aproximadamente igual a 1,56. Y ahí estaría resuelto. Cualquier otro logaritmo que quisiéramos resolver con el cambio de base, por ejemplo, no sé, se me ocurre el logaritmo en base 16 de un cuarto, por ejemplo. Lo hacemos de vuelta con la calculadora y el cambio de base. Logaritmo decimal o natural, ¿sí?, de un cuarto dividido logaritmo de 16. La base siempre queda abajo, ¿sí?, más o menos el mismo ordencito que hay acá. El argumento acá arriba y el logaritmo de la base después abajo.
Vamos a la calco entonces. Logaritmo de 1/4 dividido el logaritmo de 16. Y nos da menos 0,5 o menos 1/2. Ese es el resultado entonces, menos 0,5. Fíjense, yo voy a cambiar intencionalmente el logaritmo decimal por el logaritmo natural. Voy a volver simplemente con el cursor. Voy a usar logaritmo natural y van a ver que otra vez nos va a dar exactamente lo mismo. Ahí me pasé, ahí estamos. Logaritmo natural. Y otra vez nos vuelve a dar 0,5 negativo. ¿Está bien? De esta forma entonces podemos resolver cualquier ejercicio que sea simplemente calcular logaritmos con el manejo de la calculadora. Chicos de quinto, los ejercicios que tienen que hacer entonces son solamente para la carpeta los ejercicios del 1 al 9 que tienen que ver con cálculos, y la semana próxima vamos a entrar a trabajar con las propiedades y el manejo de las propiedades, además de las ecuaciones logarítmicas, para ir avanzando. Nos vemos.